Así que con el permiso de nuestro Padre que está en los cielos, con el permiso de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Jajam, el Dr. Dan Ben Abraham, y con el permiso de nuestro pueblo Israel, que la paz y la bendición y la victoria sea sobre nuestro pueblo y sobre nuestra ciudad Jerusalén. Con el permiso de ustedes también quiero comenzar con la parashá de hoy, ya que, como decía el hermano Itiel, es doble. Y vamos a decir la bendición primeramente y después vamos a comenzar a ver cómo desarmamos este rompecabezas. Y decimos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemizbotav betzibanu al dibrei Torah. Amén. Bueno, esta parashá es Aharei Mot. ¿Y cuál es la otra? Kedoshim. La Aharei Mot tiene 28 mandamientos. Y Kedoshim tiene 51 mandamientos. Entonces, aquí estamos hablando aproximadamente de 51 más 28, estamos hablando de 79 mandamientos. Pero a veces, bueno, todos sabemos, hay mandamientos que aplican hoy día, hay mandamientos que no aplican, hay mandamientos que solamente aplican en el templo, con los esclavos, o mandamientos solamente a mujeres, mandamientos solamente a hombres, a sacerdotes, etcétera, etcétera. Eso ya lo sabemos, ya lo podemos manejar. Entonces, esta parashá, como es bastante, que tiene tantos mandamientos, eso pudiera darnos un poquito de la impresión de ego, de tener muchos mandamientos en la Torá, pensar que el tener tantos mandamientos, eso nos hace más santos. Pero en realidad, el tener tantos mandamientos es más responsabilidad. Yo le decía a alguien, mi abuelito tenía mucho ganado, tenía terrenos, tenía casas, pero yo solamente miré que vendió unos toros cuando mi abuela se enfermó. Pero él prefería que se le murieran a venderlos. Él no tenía mentalidad de negociar. Y estamos hablando de cientos de reses. Y yo le decía a alguien, mi abuelito era un rico pobre. Él tenía para mucho dinero. Yo llegué a ver que tenía monedas de oro. ¿Dónde están? ¿Dónde se quedaron? ¿Quién sabe? Y cuando estudiaba esta parashá, lo relacionaba a lo que pude yo experimentar y vivir. Que a veces tenemos tantos mandamientos, pero que no sabemos qué hacer con ellos. Y muchas veces no disfrutamos de ellos. Están ahí. Y yo sé que están ahí. Pero a veces no los disfrutamos. Y a veces pensamos que el tenerlos, eso nos hace felices. Y hay personas que en realidad, ricos, que el tener el dinero y no gastarlo los hace felices, pero no lo disfrutan. Y uno diría, ¿cuánto yo quisiera tener la mitad de lo que tiene para disfrutarlo? Lo mismo la Torá. En estos mandamientos dijimos que son 51 más 28, estamos hablando de 79 mandamientos. Y en estos mandamientos dice la Torá, en el pasaje estamos en Levítico, Vayikra, el capítulo 18, verso 4 y el verso 5, nos dicen que en el 18:4, que cada uno, el que observa, o mejor dicho, el que observa los mandamientos, crea un ángel.
Eso es lo que, eso es lo que se cree. Que cuando una persona cumple un mandamiento o lo observa, está creando un ángel. Yo no sé si usted se ha fijado de personas que son muy dadivosas y siempre dan a la gente. Y no son gente, la mayoría no es gente que le sobra el dinero, pero que da a la gente y nunca le falta. Yo no sé si usted se ha fijado. O que siempre ayuda a los demás y siempre recibe bendiciones. Entonces, ¿por qué esas personas que dan, no les hace falta nada? Yo conozco mucha gente. ¿Por qué? Porque crearon un ángel. Y ese ángel, con la protección divina y la presencia divina, la Shekinah, acompañan a esa persona y nunca les falta nada. Entonces se crea ese ángel cuando uno cumple ese mandamiento. Pero cuando una persona viola un mandamiento, crea un demonio. Y ese demonio le acompaña. Por eso una persona, vamos a decir, una persona que cometió una infidelidad, violó el mandamiento de inmoralidad sexual. Entonces crea un demonio. ¿Y qué está en la mente de esa persona? Buscando mujeres para verlas. O puede ser una mujer viendo a los hombres. O sea, es un demonio que se creó. O el robar. Entonces se crea ese demonio y drogas, adicciones, se crean demonios, porque dice que no contristemos a la Ruach HaKodesh. Entonces se crean esos demonios y por eso es que a veces personas es muy difícil salir de una adicción. O la blasfemia contra la Ruach HaKodesh, la blasfemia contra el Espíritu del Santo, y por eso las personas no entienden. Usted le puede poner la escritura aquí enfrente, explicar, y no entiende. ¿Por qué? Porque blasfemaron contra la Torah. Y así sucesivamente. Pero una persona que se está desintoxicando, está buscando de la Torah, entonces comienza a entender la escritura. Y empieza a decir, oh, entonces a esto se refiere esto, esto quiere decir esto quiere decir esto otro. Entonces, en esta parashá, de todos estos mandamientos, encontramos que cuando una persona viola un mandamiento, crea un demonio. Estoy hablándole el demonio por decir, si fue inmoralidad, es inmoralidad, si fue robo, de robo, etcétera, etcétera. Pero si una persona observa ese mandamiento y lo cumple, entonces crea un ángel. Y ese ángel lo está acompañando o la está acompañando. Entonces no es que qué mala suerte, no, es qué mala decisión o qué buena decisión. Entonces, Mishpatim son los mandamientos éticos. Y los decretos, esos son los mandamientos que son como los Jukot, que no los entendemos, que no tienen una razón ética, pero que aún así están ahí en la escritura. Entonces, dijimos que la Torah menciona, y si alguien lo quiere buscar, por favor, el Levítico o Vayikra, capítulo 18, verso 4, y luego también vamos a ver el verso 5. La Torah dice que los mandamientos, si los cumple uno, que los mandamientos son para vivir por ellos. Y entonces, cuando dice vivir por ellos, pero si alguien lo tiene por ahí para leerlo y así no inventar cosas.
18, 4 y 5. Amén. Dice, a mis leyes harás y a mis estatutos cuidarás para andar en ellos. Yo soy Adonai, tu Elohim. Y cuidarás a mis estatutos y a mis leyes las cuidarás, las has de hacer a ellas, y el hombre vivirá con ellas. Gracias. O sea, vivirá con ellas, y traducción también es vivirá por ellas, por las leyes, o sea, los mandamientos. Entonces, vivir por ellos, o por ellas, por las leyes, por los estatutos, está hablando de vida eterna, o sea, en el mundo venidero. Que una persona que guarda los mandamientos va a vivir por guardar los mandamientos, va a tener parte en el mundo por venir. Y también vivir por ellos significa que al observarlos nos está preservando de enfermedades, nos está preservando de sufrimientos innecesarios en esta tierra. Entonces tiene que ver con el mundo por venir, con el futuro, y también tiene que ver con el presente. Entonces, una persona debe observarlos solamente, dicen los sabios, cuando la observancia no ponga su vida en peligro. Y esto me gustaría aclararlo, porque a veces uno no, si no le han enseñado, uno comienza a suponer y empieza a escuchar allá, escuchar aquí, y a veces ya nos guiamos por nuestro razonamiento, y a veces nuestro razonamiento no es el adecuado. Entonces, dicen los sabios, voy a repetir, si una persona debe observarlos, estamos hablando de los mandamientos, solamente cuando la observancia no ponga su vida en peligro. Entonces, si la observancia pone en peligro su vida, puede violarlo, el mandamiento de la Torá. Si pone en peligro su vida, puede violar el mandamiento. Pero hay mandamientos que no se pueden violar. Por eso están los mandamientos mishpatim, que son éticos, y están los hukot, que son, o hukim también se puede decir, que son los mandamientos que no tienen una razón, un razonamiento. Y hay mandamientos que se pueden violar, y hay mandamientos que no. Entonces, por ejemplo, todos conocemos lo que pasó en España, las hogueras, etcétera, etcétera, cuando había que tenían que negar su fe, que era público. Entonces eso se llama era un martirio, y ese era opcional para ellos. Entonces ponía en peligro su vida, podía renunciar a su fe y por dentro afirmar, pero para no poner en duda su fe, entonces ellos preferían dar su vida, y eso se llama martirio. Pero en un caso, por ejemplo, vamos a decir, voy a poner un ejemplo, una persona está peligrosamente en peligro en Shabbat y requiere de preparar algún remedio. Entonces hay que violar el Shabbat para que la persona sobreviva. Eso es, la vida tiene más peso. La vida tiene más peso. Entonces, no, a veces somos tan espirituales que guardamos lo que no es y no guardamos lo que es. Por ejemplo, alguien puede, lo hemos aprendido, hay cuatro cosas
que no, ahí sí no son negociables. Por ejemplo, y mire, y lo vemos bien fácil, que por esos mandamientos sí no se pueden violar. Por ejemplo, si alguien le dice blasfema el nombre de Hashem, de Dios, ese no se puede. No se puede violar ese mandamiento. Segundo, asesina, no mates, asesina a una persona. Yo no puedo hacer eso. Entonces, ahí no se puede violar el mandamiento. Número 3. Vas a abusar de esa mujer. A la fuerza vas a abusar de esa mujer, inmoralidad. No puedo. Ahí sí es preferible que te quiten la vida, pero no puedes hacerlo. Y el cuarto que nos enseñó nuestro Jajam, negar a Yeshua como nuestro Mesías. Esas 4 cosas no son negociables y no se pueden violar. Pero las demás se puede. Entonces, no caigamos en creer en tanta santidad y violar el mandamiento y entrar en el razonamiento. Entonces, si el mandamiento dice que vivamos por ellos, por el mandamiento, que nosotros vivimos por ellos, de vida eterna, y que por ellos vivamos y no que por ellos muramos. Entonces, para aclarar el punto, y voy a entrar ahorita en algo que se malenseña allá afuera, o mejor dicho, se malinterpreta con respecto a lo que nuestro Rebbe hizo. Que decían, no es que él violaba el Shabbat. No, es que él le dio la correcta interpretación. Porque la gente, en el tiempo de Yeshua, muchos de ellos, como los partidos hoy en día, lo que se les importaba era su línea, el poder. Entonces, para ellos decían, no. Miraban la necesidad, pero eran insensibles. ¿Y cuántos se recuerdan de aquel hombre que estaba en la sinagoga con la mano seca? ¿Cuántos se recuerdan? Es el mismo caso, Mateo capítulo 12, verso 9. Y Lucas capítulo 6, verso 9 y 10. O sea, estaban ahí. Y dice que está nuestro Rebbe Yeshua Mashiach, dice que entró a la sinagoga de ellos, así dice. Y había un hombre con la mano seca. Y nuestro Rebbe, cuando lo miró, lo llamó. Y les dice, ¿es lícito sanar en Shabbat? ¿Quitar la vida? Y si alguien lo busca mejor, así no inventamos, porque me interesa que veamos esa cita de Lucas, aunque es la misma, el capítulo 12. En el capítulo 12 dice, pasando de allí, entró a la sinagoga de ellos. Miren, no entró a la iglesia entró a la sinagoga de ellos. Y aquí había un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusarle le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Mire, una sola oveja. Porque si tiene 100, dice, bueno, pues no importa. Tiene una sola oveja. Si esta se le cae en el hoyo, en el día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? Pues cuánto más vale
un hombre que una oveja. Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. ¿Ve? Es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces, los mandamientos son para darnos vida, para extendernos la vida, para protegernos de morir. ¿Y qué pasa con muchas personas? Se agarran de un mandamiento y no lo sueltan. Y no lo sueltan y les importa, como decíamos, más su creencia, como que el sufrimiento es el martirio, es la recompensa para tener un estatus mejor en el mundo, en el Olam Jabá. Pero no es así. Hashem no quiere que sufra. Hermano Joel, usted, para que su fe aumente, la santidad, lo aleno. Solo como ejemplo, ¿usted quisiera que sus dos hijitos se la vivan sufriendo toda la vida? Y decía nuestro Rebbe, si vosotros siendo malos dan buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos hará con vosotros, hombres de poca fe? Hashem lo único que quiere de nosotros es, y eso yo creo que todo padre deseamos en nuestro corazón, que nuestros hijos sean obedientes, ¿sí o no? Que sean obedientes a Hashem. Y lo demás, que venga por añadidura. La casa, la profesión, el dinero, todo, la felicidad. Pero que sobre todas las cosas, que amen a Hashem, ¿sí o no? ¿Usted cree que Hashem no quiere eso? Sobre todas las cosas, ámame y después todo va a ser añadido. Pero a nosotros nos gusta sufrir por desobedientes. Y la Torah es para vivir por ella. Y entonces la gente viene y dice, no, es que, ya ve, hay que vivir por ella. Y ese pasaje malentendido que dice, ¿cómo es que dice ese pasaje? Que la verdad os hará libres. Y lo agarraron por otro lado. No, la verdad te va a hacer libre. Cree en la Torah y te va a hacer libre de muchas cosas. De estar comiendo cosas que no debes. De estar haciendo cosas que no debes o no debemos. Pero tristemente nosotros nos metemos, nos gusta meternos en cosas, inventando y haciendo cosas. La Torah es eterna, Hashem no cambia. Es que Dios hizo un nuevo pueblo, Hashem no cambia. Hashem es inmutable. Mire, ahí dice, y entró a la sinagoga de ellos y les enseñó la Torah. ¿Qué era lo que los otros querían? Agarrarlo en una trampa, ponerle una trampa para que él acusarlo, así dice. Y en Hechos, solo para que tengamos una idea, Hechos capítulo 18, por si lo quieren anotar y va y lo leen en su casa, o los que nos escuchan con honestidad que lo lean, lo digieran, y si piensan que estoy equivocado, que llamen. Hechos capítulo 18, verso 4, dice, fíjese bien lo que dice. Y discutía en la sinagoga, o sea, refiriéndose a Rab Shaul, a Pablo, todos los días de reposo. Y trataba de persuadir a judíos y griegos. ¿Qué día subía? Los días de reposo. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se cambió el Shabbat por el domingo? ¿Quién lo cambió?
Escuche, voy a leer esto, usted lo puede encontrar. El 7 de marzo del 321, el emperador romano Constantino el Grande decretó que el domingo vendría venerable día del sol, más tarde nombrado por la Iglesia Católica como el Día del Señor, fuera considerado como el día de descanso para jueces, plebes y oficios, día de reposo, en tanto que los campesinos continuarían trabajando. Para no enfadarlos, según el texto Catecismo Doctrinal 12, el Concilio de Trento transfirió en 1566 el descanso al primer día. Complace a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día del sábado se debe transferir al día del Señor, el domingo. Entonces, ¿se fija cómo las cosas se van manipulando? Cómo la gente dice, no, es que la ley ya pasó. Y empieza a inventar un montón de cosas, a decir cosas que no son, y para que todavía tengamos más información, el tercer mandamiento de la Iglesia Católica, ¿sabe cuál es? Guardar el domingo, cambiado por el Shabbat. Pero aunque se quiere quitar, aunque se enseña con de boca en boca, es el domingo es el día del Señor, pero en tinta todavía sigue registrado, como leímos por ejemplo en Lucas capítulo 6 verso 9 al 10, que dice, y entrando a la sinagoga de ellos, era sinagoga, no había iglesia. Hechos capítulo 18 también, en el verso 4, dice, y discutía todos los días de reposo con ellos. ¿Y a quiénes les enseñaba? Con ellos, judíos y griegos, a los gentiles. Entonces, si les enseñaba a los judíos, había judíos que creían y dicen, no, es que los judíos desecharon a Jesús. No, si en los tiempos de Yeshua no había gentiles, él enseñaba solo a judíos. Por eso es que dice, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis. Id y buscad a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando uno desconoce esas cosas, uno comienza a inventar. Por eso quería yo traer el tema que dice, vivirá por ellas. Que siempre que la vida corra peligro, se puede violar el mandamiento, con excepción de los 4 que mencioné. Cuando estudiaba esto, dice, si hay tu vida corre peligro, y hay una manera de salvarla, dar todo lo que tienes, da todo lo que tienes para no violar el mandamiento. Pero si no tienes opción y tu vida corre peligro, viola el mandamiento. Cuenta una historia de un rabino que trabajaba como sastre
Y el patrón de él vino y le dijo, cómete esta comida. Y le dijo, no, yo no puedo comer esa comida, no es kosher. Le dijo, si no te comes la comida, yo te mato. Y el hombre dijo, pues mátame, pero no me la como. Y el patrón del judío le dijo, ¿sabes qué? No te voy a matar. Porque el judío debe ser obediente. Y el gentil debe ser obediente en su fe. Él lo que hizo fue un martirio. Para él fue una decisión personal, pero la Torá dice vivirá por ellas. Vivir. Y ya si la persona quiere hacerlo, bueno. Pero no quiere decir que eso es lo que la Torá dice. Ahí ya se entra el martirio. Como por ejemplo, dijimos que no se puede, una persona está prohibido que se suicide. O sea, que se ahorque o se den un tiro o lo que sea. Eso está prohibido por la Torá. Pero en el martirio se recuerda cómo las mujeres judías eran violadas y con sus hijos asesinados. Ellas agarraban a sus hijos y se tiraban de las murallas. Eso era martirio. Masada. Eso fue un martirio. No fue suicidio. Martirio. Porque no tenían opción. No tenían opción. Entonces, hay momentos en la vida donde lo aleno y que el Eterno nos ayude, pero si nos encontráramos en una situación así, ya lo aleno es otra cosa. Pero en lo que no pasa y que en lo malo estamos poniendo, por ejemplo, pero son cosas que han pasado. Pero la Torá es vivir por ella, pero no malinterpretarla como muchos hacen, de que como ya estamos bajo la gracia, entonces todo se vale, todo se puede comer, todo antojo me lo puedo comer y le pido perdón a Dios y ya. Así que se me antojó otra mujer, bueno, total, estamos bajo la gracia. O sea, me antojó el hombre, estamos bajo la gracia. Eso no es así. Gracia es un regalo que no merecemos y que siempre ha existido. Y también las desgracias. Entonces, dice la parashá que vivirá por ellas. Vivirá por ellas. Entonces, el ser humano va a vivir por los mandamientos de Hashem. Que Hashem nos quiere, le servimos más vivos que muertos. Entonces, Hashem nos quiere vivos, nos quiere sanos, por eso nos prohibió ciertas comidas, por eso nos prohibió ciertas cosas. Me iba a decir algo, pero mejor no. Entonces, la Torá tiene el camino que hay que seguir. Y cuando decimos no, yo amo a Hashem, que los mandamientos y que los mandamientos, ahí están. Alguien decía, para Hashem es más importante que ames a tu prójimo que lo ames a él. Y dijo, ¿por qué? Porque si tú amas a tu prójimo, agradas a Hashem. Agradas a Hashem. Pones contento al Padre. Imagínese, aquí anda Calebcito corriendo aquí. ¿Usted cree que si alguien lo regaña y el niño llora y se asusta, usted cree que el hermano se va a sentir bien? Pero trate bien al hijo y es como que usted trata bien al papá, ¿sí o no?
¿Por qué cree que nuestro Rebbe decía, el que acepta al Hijo, agrada al Padre? El que me ama a mí, ama al Padre. Y me gustó esa definición. Si tú amas a tu prójimo, Hashem se complace más que lo ames a él, que ames a tu prójimo en vez de a él. ¿Por qué? Porque Hashem se agrada. Porque el mandamiento se recuerda cuando le dijeron, Rabí, ¿cuál es el primer y gran mandamiento de todos? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor es uno y único. Fíjese en español, fíjese cómo dice. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno y único. No está hablando de amarlo. Está afirmando quién es. Dijo, bueno, el rabino, pero Yeshua le dijo, bien has contestado. Y le dijo, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende toda la ley y los profetas. Si nos ponemos a pensar y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo de la manera que yo me amo, es de la manera que yo voy a amar a los demás. Mire, afirma y luego dice, y luego después ahí ya sigue. Beahavta et Adonai Eloheja, bechol avchamna, bechol odeja. Ya después de todo esto dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y estas cosas que yo te mando el día de hoy, las escribirás en tu corazón y las enseñarás a tus hijos cuando estés sentado en tu casa, en el camino, al acostarte, al levantarte, y las escribirás sobre los marcos de tu casa y sobre tus portones. Hashem no necesita de nuestro amor. Él no necesita ni de nuestra obediencia. Él lo único que nos pide es que le obedezcamos. ¿Y cómo? Lo que nos ha dejado. Con su Torah, los mandamientos. ¿Para qué? ¿Para que sentirse Hashem bien? Para que te vaya bien. O sea, el beneficio eres tú, no yo. Hashem no necesita de nada ni de nadie. Los mandamientos son para que te vaya bien y seas de larga vida. Así que la Torah, cuando vayamos a hacer algo, en la Torah está la respuesta. Hashem no quiere que yo esté, que mi esposa esté enferma y que posiblemente por venirnos a la iglesia las dejamos allá tiradas. No, hay que cambiar la mentalidad. Primero está eso. Tienes muchos días de Shabbat, pero la vida solamente una vez. Y bueno, si no está en peligro de muerte y hay quien la atienda, está bien, hay un convenio. Pero lo que Hashem más anhela es que seamos humanos, de carne y hueso. Y cuando hayamos entendido eso, entonces nuestras actitudes van a cambiar. De que no ser religiosos, de que 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, 3 por 3,
9. No. En la vida no se puede siempre hacer sumas. En la vida hay que ser flexible. Y la Torah sí es. Así que en este Shabbat, bueno, vamos a hacer un resumen. Aprendimos que hay mandamientos que podemos entenderlos, hay mandamientos que no los podemos, mishpatim, que son mandamientos que entendemos, que tienen una lógica, mandamientos de Hukim o Hukot, que no tienen una razón ética, pero hay que obedecerlos, que los mandamientos fueron dados para vivir por ellos, no morir por ellos, vivir. Y aprendimos que todos estos inventos que se han hecho tratan de robar la esencia de la Torah, que Hashem no ha cambiado el Shabbat por otro día, que Rav Shaul, que la sinagoga fue siempre el modelo y lo sigue siendo la sinagoga, el lugar de reunión, que el domingo fue decretado por Constantino y lo leímos, búsquelo en la enciclopedia, ahí lo va a encontrar, el dios Sol. Entonces había que adorarlo y él pone sus 3.200 en el 321, decimos 325, y que en el 1566 fue donde ya entra con más fuerza, y que la Iglesia Católica lo pone como el tercer mandamiento, y que Rav Shaul siempre siguió yendo a la sinagoga a enseñar y no se cambió, iba el día de reposo, no otro día, era el Shabbat. Entonces, que la gente que se quiere reunir, está bien cuando quiera, pero como decía nuestro Jajam, que la paz sea sobre él, que no digan que ese es el día del Señor. Él lo creó, pero no es el día que escogió para santificarlo. Pero cada quien puede hacer lo que guste, pero como dijo el sabio, y con esto termino, yo no sé ustedes, yo no sé si usted quiere decir lo mismo, pero yo en mi casa serviremos a Hashem. ¿Y cómo lo vamos a servir? Haciendo lo que Él nos dice. Obediencia. Shabbat Shalom.